Hoy, en Conociendo nuestro patrimonio, queremos contarte la historia del puente colgante, conocido popularmente como Puente Roto. ¿Sabes por qué se llama así? El señor Ulises, historiador de nuestro municipio, nos contará qué ocurrió en tiempos pasados, donde muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido. Atentos. Yo me llamo José Ulises Posada Restrepo. Bajé a esta región del Bajo Cauca en el año 1953. En esa fecha ya este puente por el cual vamos a pasar ya estaba funcionando. Este puente peatonal, no sé quién lo construyó, pero ya cuando yo llegué a Tarazá, en el año 53 ya estaba funcionando. Puente de cables, puente de tablones de madera, unos arcos, estructuras de cemento, muy bien construidos, y aún está funcionando. Este puente colgante se llama Puente Roto porque cuando ya dejó de funcionar como peatonal, el padre Gómez, sacerdote de Puerto Antioquia, le alquilaron el puente porque ya había dejado de funcionar para los peatones, y empezamos a utilizar el puente nuevo construido en 1957. Entonces este puente quedó obsoleto y entonces ya no transitaba nadie por él, y entonces un señor comprador de carga compraba maíz, compraba arroz. Entonces aprovechó que el puente, que ya no se utilizaba como peatonal, lo puso de bodega, donde almacenaba maíz y arroz que lo negociaba en la época de las cosechas. Pero el hombre se excedió en sobrepeso y le colocó 200 bultos de maíz. Bueno, entonces el puente no soportó el sobrepeso de los 200 bultos de maíz, y todo ese maíz cayó al río, lo cual, como el río era muy crecido, toda esa carga se perdió. Y el dueño de esa carga se llamaba José Amaya, un señor negociante de Valdivia, que bajaba todos los fines de semana a comprar carga. Cuando era la cosecha era de maíz, compraba maíz; cuando era la cosecha de arroz, compraba arroz. Y eso fue lo que motivó a que la gente le colocara el nombre de Puente Roto, porque el puente se partió por ese sobrepeso de carga que le pusieron. El padre de Puerto Antioquia, párroco de Puerto Antioquia, le alquilaron este sitio, esta tercera parte del puente, y él lo acondicionó y puso un bar en el cual todos los pobladores que vivíamos aquí en Tarazá veníamos en las horas de la tarde a refrescarnos, a tomarnos las bebidas, a recibir la brisa del río. Era un punto muy acogedor. Pero el padre Gómez no le duró mucho tiempo, entonces ya se lo cedió a José Amaya, un negociante de maíz y arroz que bajaba de Valdivia, el cual fue que utilizó esto como depósito, y fue el que le tocó el fracaso de haber perdido 200 bultos de maíz porque le puso un sobrecupo que la estructura metálica del puente lo podía con eso. Ya hemos aclarado el motivo por el cual el nombre que aún lo tiene, y que lo colocaron los mismos pobladores de Tarazá, por el hecho de que al haber fracasado el puente con ese sobrecupo de maíz, ya la gente era una referencia. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Puente Roto. Al partir de aquí, de esta columna de cemento, que estamos parados hacia
30 metros hacia el lado del pueblo viejo, pues, fue donde aconteció ese fracaso prácticamente, que se perdieron toda esa carga por inexperiencia del dueño de la carga. Cuando empezaron a conectar la carretera Tarazá-Caucasia, que todavía en esa época no estaba funcionando, entonces uniendo la carretera empezó a funcionar este puente colgante, que estaba construido con 4 cables a cada lado, con el fin de que soportar el peso de los camiones escaleras que pasaban vacíos, sin pasajeros y sin carga, para no ponerle sobrepeso al puente. Y los camiones no eran muchos, era un camión que pasaba todos los días, que bajaba de Yarumal hacia Tarazá y de Tarazá seguía hacia Caucasia. Para esta época, Tarazá se llamaba Puerto Bijao y pertenecía al corregimiento Puerto Antioquia. Bueno, y aquí en esta parte donde estamos parados hacia Caucasia, digamos, no existían casas, no existía nada, únicamente árboles de caucho, ceibas, rastrojo, algunos árboles de cacao y algunas matas de plátano, pero esto era totalmente un solo monte. Solamente había un ranchito de paja aquí a 20 metros del puente, donde había un señor que vendía leche, que la traía para ir de las fincas. Este puente era muy amañador porque era la parte más fresca que tenía Tarazá, y la gente en las horas de la tarde aprovechaban la fresca de la tarde para venir a refrescarse en este puente, para ver los pescadores pescando con atarrayas, y también en épocas de verano en las uvas del pescado se contaban 6, 7 camiones cargando pescado para Cali, para el interior del país. Esto aquí por donde vamos caminando fue el primer matadero que hubo en el municipio de Tarazá. Bueno, hacia allá, hasta donde están los cables, donde pegan los cables, hasta allá llegaba el corral del ganado. Y de ahí para abajo, hacia la boca del puente, eso estaba diseñado en terrenos lisos y todo eso, y canoas de agua donde se mataba el ganado. Este hueco que estamos filmando en este momento era por donde iba el estaconado, donde iban a asegurar las varetas del corral donde se bajaba el ganado. En el año 1999, este puente fue restaurado cuando el alcalde era Jorge Eliezer Pérez.